¿Quién dijo Jesús que era realmente? Cuando nos fijamos en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público, algo muy extraño ocurre. Lo que los estudiosos de los últimos 100 años han catalogado como el secreto mesiánico. Recuerda que estás cordialmente invitado a nuestro evento especial Hechos a la Imagen de Dios, el cual se llevará a cabo durante la Conferencia Nacional Ligonier en Orlando, Florida, del 19 al 21 de marzo del 2020. Contaremos con la participación de Miguel Núñez, Pepe Mendoza, Augustus Nicodemus, Steven Lawson, entre otros. Regístrate hoy mismo en nuestra página web renovandotumente.org. En esta nueva entrega de Renovando tu Mente, continuamos con el 10º episodio en la segunda parte de la serie de enseñanza Del polvo a la gloria que abarca el Nuevo Testamento. Jesús mantuvo cierta sutileza en cuanto a su identidad mientras estuvo en la tierra, y se distanció de las expectativas mesiánicas comunes de la época como una figura política y militar que traería la liberación de Roma. Hoy examinaremos una interesante conversación entre Cristo y el apóstol Pedro, donde claramente se revela la verdadera identidad y misión de Jesús. Regresemos al aula de clases con el Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. Desde luego está claro que la figura central de todo el Nuevo Testamento es Jesús mismo. De hecho, podemos decir que es la figura central de todas las escrituras, tal como el texto del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban continuamente hacia ese tiempo cuando Él entraría en la historia humana. Ahora, cuando pensamos en Jesús, pensamos en su nombre como Jesucristo. Y sin embargo, cuando nos detenemos a analizarlo, nos damos cuenta de que ese no es, hablando propiamente, su nombre, sino que es la combinación de su nombre y el título supremo que él lleva en el Nuevo Testamento. El nombre o la palabra Cristo corresponde a la palabra del Antiguo Testamento Mesías. Y de todos los títulos que son dados a Jesús en las Escrituras, el que ocupa el primer lugar en términos de frecuencia numérica es el título Cristo, y se utiliza tan a menudo en combinación con su nombre que hemos llegado a pensar que ese es su nombre, Jesús Cristo. Pero literalmente lo que se está diciendo con esta frase es Jesús Mesías. Entonces, en esa combinación del nombre y el título, encontramos realmente la más antigua confesión de fe de la comunidad del Nuevo Testamento, en la medida en que la Iglesia del Nuevo Testamento acoge a Jesús como el Mesías tan esperado. Pero cuando nos fijamos en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio público, algo muy extraño ocurre. Lo que los estudiosos de los últimos 100 años han catalogado como el secreto mesiánico, el cual se encuentra particularmente en el Evangelio de Marcos. Y esto se refiere a la propia vacilación o renuencia de Jesús a identificarse a sí mismo con ese título de Mesías. De hecho, el título preferido que él usa para sí mismo es el título Hijo del Hombre. Ahora, aunque el Hijo del Hombre como título ocupa el tercer lugar en términos de la frecuencia general de títulos de Jesús que se usan en el Nuevo Testamento, es de lejos el número 1 en frecuencia numérica en términos de uso de títulos de Jesús para sí mismo. Así que él favoreció el título Hijo del Hombre y parecía rechazar o alejarse del título de Mesías. Ha habido mucha especulación de por qué ese era el caso, y la respuesta habitual era que el pueblo
en la misma época de Jesús tenían una reacción febril en cuanto a su expectativa de la venida del Mesías. Pero lo que estaban buscando en el Mesías que ellos esperaban era uno que sería un revolucionario político, un líder militar que quizás se uniría con los celotes de ese tiempo y echaría a los ocupantes romanos de la tierra para así liberar al pueblo de Israel. Estaban buscando un líder militar que vendría de parte de Dios y que ellos coronarían como su rey en este nuevo régimen de independencia. Y Jesús, conociendo de esta visión distorsionada y generalizada del Mesías, era muy cuidadoso de identificarse a sí mismo con ese título, porque era ampliamente mal entendido. Entonces, hay este elemento de secreto o de reserva que se vincula a la enseñanza de Jesús con respecto a sí mismo. Pero luego llegamos a los últimos días de su ministerio público, cuando se había retirado de Judea y de los alrededores de Jerusalén, donde tanta controversia se había engendrado por su enseñanza, y era como si fuera una ocasión para que Jesús se fuera lejos de retiro con sus discípulos. Y viajaron a Cesarea de Filipo. Y cuando él estaba allí con sus discípulos en Cesarea de Filipo, tenemos el registro en el Evangelio de Mateo de una conversación dirigida con muchísimo cuidado que Jesús tuvo con sus discípulos. Demos un vistazo a eso en el capítulo 16 de Mateo, empezando en el verso 13. Ahora, este pasaje es llamado de varias formas. El nombre más popular es el registro de la Gran Confesión, y a veces simplemente es nombrada geográficamente como la Confesión de Cesarea de Filipo. Pero veamos el texto en el capítulo 16, verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, Jesús está hablando ahora no a las multitudes o a los escribas y los fariseos, sino a sus propios discípulos. Y les está pidiendo un informe de su observación. ¿Qué está diciendo la vid? ¿Cuál es el rumor que se oye en el campo? ¿Qué está diciendo la gente de mi identidad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, acabo de replantear intencionalmente la pregunta de Jesús a sus discípulos en una forma abreviada y corta, porque esa es la forma en que la oigo citar todo el tiempo. Cuando la gente habla de la gran confesión, ellos dicen que Jesús vino a sus discípulos y dijo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pero eso no es exactamente lo que dijo. Si recuerdan mi lectura del texto, Jesús dijo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que incluso en este caso, cuando está preguntando sobre la opinión pública, se identifica con este título, Hijo del Hombre. Entonces observamos la respuesta que se da a la pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, recordemos que Juan el Bautista había creado mucho interés nacional, y cuando él desapareció, no todo el mundo en el país supo de su suerte. Ciertamente Herodes, después de haber hecho decapitar a Juan el Bautista, no lo publicó en el diario local, ni difundió por todo el país que había mandado matar a este profeta tan popular. Pero Juan desapareció y los rumores estaban causando revuelo en los alrededores, y cuando Jesús apareció en algunos de los pueblos remotos, la gente había oído hablar de Juan el Bautista por su fama y sabían algo de su ministerio y de su mensaje. Y aquí aparece Jesús diciendo lo mismo: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca.
por lo que en las multitudes populares algunas personas se apresuraron en concluir que este debería ser ese Juan el Bautista, del que tanto habían oído hablar. Otros, aún esperando la reaparición de Elías, como estaba prometido en la profecía final del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, identificaron a Jesús con la llegada de ese profeta. Otros dicen, bueno, él suena como Jeremías o uno de los profetas. Entonces notamos que todas estas designaciones tienen algo en común, es decir, todos son profetas. Así que la opinión pública, que estaba empezando a ganar impulso, decía que Jesús de Nazaret era un gran profeta que había aparecido. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora él cambia de escena luego de pedir un simple reporte de la opinión pública y les pregunta acerca de las conclusiones a las que habían llegado después de estar con él por todo su ministerio público. Y el que responde a la pregunta es Simón. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que está diciendo acá es simplemente, Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces notamos que hasta este momento, en esta breve conversación, hay 3 títulos atribuidos a Jesús: Hijo de hombre, Cristo, Hijo de Dios. Solo al pasar, permítanme pedirles que presten mucha atención cuando lean los evangelios al uso de la frase o al título Hijo del Hombre. Es uno de los títulos más importantes para Jesús en el Nuevo Testamento y, sin embargo, al mismo tiempo, uno de los que con frecuencia es más malentendido. Parte de la razón es que vemos una diferencia entre los títulos Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Y dada la confesión histórica de la Iglesia de la naturaleza dual de Jesús, que él tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, la tendencia de la gente es asumir que cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de su naturaleza humana. Y cuando se le refiere como el Hijo de Dios, se está refiriendo a la relación con su naturaleza divina. Bueno, no es tan simple como parece, porque ambos títulos tienen entre ellos elementos que hacen referencia a su deidad y su humanidad. Pero en todo caso, el énfasis en los dos es justo lo contrario de lo que normalmente se esperaría. El título Hijo de Dios se da en primera instancia en la Escritura a quienes manifiestan obediencia al Padre. La filiación se define aquí en su mayor parte no en términos biológicos, sino en términos de estar de acuerdo o en sumisión y aspectos similares. Recuerden que Jesús mismo, en sus discusiones con los fariseos, quienes afirmaban ser hijos de Abraham, Jesús los reprende y les dice, ustedes son hijos de Satanás, ustedes son hijos de aquel a quien obedecen. Ahora, no me malinterpreten, el Hijo de Dios también contiene en ciertas referencias del Nuevo Testamento indicaciones claras de la filiación eterna y deidad de Jesús. Por lo tanto, no queremos sobreestimar el caso. Pero este título, Hijo del Hombre, es al que quiero que presten mayor atención cuando lean los evangelios, porque se usa muy a menudo en el Nuevo Testamento y en todas las veces, menos 3 que aparecen en el Nuevo Testamento, viene de los labios de Jesús. Y se refiere a la visión del Antiguo Testamento que fue escrita por el profeta Daniel, donde Daniel tuvo una visión en el interior de la corte celestial de Dios, donde vio al anciano de días entronado y fue establecido el juicio. Y viene al anciano de días uno semejante al Hijo del Hombre, a quien les dada la autoridad para juzgar al mundo. De modo que en el primer caso, el Hijo del Hombre es una persona celestial que desciende
a este mundo, cuyo papel principal en su visita a esta tierra es la de juez celestial. Y luego Él regresa a la presencia de Dios en su ascensión. Recordemos que Jesús dice, nadie asciende al Padre sino aquel que ha descendido primero de Él. De nuevo, tendemos a pensar que cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, era una expresión de humildad, cuando en realidad era una afirmación de autoridad divina. Por eso quiero que noten esto. Cuando Él sana en el sábado y es reprendido por sus enemigos, Él dijo, hice esto para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y cuando Él perdona los pecados y crea un alboroto por parte de sus contemporáneos, quienes decían, solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados, Jesús dijo, hice esto para que puedan saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y una y otra vez, ustedes empezarán a ver que este título, Hijo del Hombre, que Jesús usa para sí mismo, es un título muy exaltado. Entonces, cuando Él hace la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Él ya se había referido a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y luego viene la gran confesión de Simón, cuando Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, creo que es importante que notemos la respuesta de Jesús a eso. Lo primero que hace en respuesta a la confesión de Pedro es pronunciar un oráculo profético de bendición sobre Simón. Él pronuncia la bendición divina. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué Él declaró que Simón estaba en un estado de bienaventuranza? Bueno, Él responde esa pregunta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, eso podría sacarnos del cuadro y decir, bien, ¿por qué el reconocimiento de Jesús como el Mesías requeriría algún tipo de asistencia especial de Dios, que el Espíritu Santo tenga que iluminar la mente de Simón para que pueda reconocer la verdadera identidad de Jesús? Bueno, de nuevo, esto se remonta a esa dimensión oculta que era tan característica de Jesús durante su ministerio terrenal. Y podríamos decir que aquellos que estaban profundamente inmersos en las escrituras del Antiguo Testamento debieron haber reconocido de inmediato a Jesús como el Mesías. Pero no era tan claro como lo es para nosotros que lo miramos desde este lado de la cruz, la resurrección y la ascensión, y habiendo sido informados por el Nuevo Testamento. Para los contemporáneos de Jesús eso no era del todo claro. Recordemos que Juan el Bautista tuvo una crisis de fe cuando fue puesto en prisión y envió a sus discípulos a Jesús para decirle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y sabemos que en un principio los discípulos dijeron, oye, hemos encontrado al Mesías. Así que la idea de que Jesús era el Mesías no era algo novedoso para esa multitud cercana. Pero ahora, después de observarlo, después de estar con él, luego de tener todo tipo de preguntas y confusión sobre cuál es el papel del Mesías, es que Jesús hizo la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Simón no duda, tú eres el Mesías, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres. Esa no es una conclusión de la carne, sino que mi Padre te ha dado los ojos para que veas esto y para entenderlo. Y entonces lo que sigue es Jesús diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en ese momento, Jesús le da a Simón un nuevo nombre. Hiciste tu confesión y por lo tanto voy a llamarte Petros, la roca.
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y él le promete darle lo que se llama el poder de las llaves del reino de Dios. Este es el texto con el que la Iglesia Católica Romana, por supuesto, basa su creencia en el papado, porque interpretan la declaración de Jesús en el sentido de que Jesús iba a edificar su iglesia sobre Pedro y que Pedro y el oficio que posee será la piedra del fundamento de toda la iglesia. Y se dice del Papa que él tiene las llaves del reino. Por eso es que puede tener el poder para dar indulgencias y demás. La interpretación característicamente protestante de este texto es que lo que Jesús está diciendo es: te estoy nombrando Pedro debido a la confesión de fe que has hecho. Esa es la roca sobre la cual se establece la iglesia. La piedra angular de la iglesia es Cristo. Y es en la aceptación de Jesús como el Mesías que se establece la iglesia. Y esa es la manera en que el protestantismo histórico entiende el sentido básico de este texto. Bueno, entonces cuando nos fijamos en el versículo 20, leemos al final de este pasaje: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. ¿No es extraño eso? Debido a que la misión fundamental de la iglesia es la de declarar al mundo que Jesús es el Cristo. Pero la respuesta inmediata de Jesús a esta confesión es: tienes razón, Simón. Eres bienaventurado, Simón, pero no lo digan a nadie. Manténlo en secreto. Ahora, lo que sigue inmediatamente después es de importancia trascendental para la comprensión de lo que está pasando aquí. Leemos en el versículo 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle. ¿No es eso increíble? Este discípulo a quien Jesús había declarado bienaventurado, si él es el primer papa, su primera acción como papa es reprender al Hijo de Dios. Y no solo eso, él da una profecía que es una profecía falsa, porque le dice a Jesús: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. No nos digas que vas a Jerusalén para sufrir y morir. Eso no puede suceder. ¿Qué clase de Mesías sería ese? Acabo de declarar que eres el Mesías y ahora nos estás diciendo que vas a ir a Jerusalén y ser muerto. Ahora, ¿qué dice Jesús? Doblemente bendecido eres, Simón, hijo de Jonás. No. No, ahora él dice, se volvió y dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Recuerdan que cuando vimos la tentación de Jesús y vimos el final de ese ataque de Satanás contra Cristo en el desierto desolado? Que cuando Satanás perdió esa batalla, se nos dijo que se apartó de Cristo por una temporada, dándonos un sentido de premonición de que iba a volver. Y aquí lo tenemos. Y es la misma crisis. Los discípulos más cercanos de Jesús se convierten ahora en portavoces de Satanás diciendo: no es apropiado que el Mesías sufra. Y por eso Jesús dijo: yo sé de dónde proviene esa idea. Apártate de mí, Satanás. Pero este evento pavimenta el camino para la crisis que se avecina en el último viaje de Jesús a Jerusalén, que empezaremos a examinar en el próximo segmento. En este episodio hemos visto cómo la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo dejó bien en claro la verdadera identidad y misión de Jesús. Jesucristo es la figura central del Nuevo Testamento y de todas las Escrituras. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el tan esperado Mesías.
Renovando tu mente es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. En el Monte de la Transfiguración, Jesús dio un breve vistazo de su gloria divina a Pedro, Jacobo y Juan. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, escucha mientras R.C. Sproul contempla lo que la Transfiguración nos enseña acerca de Cristo. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Te invitamos a visitar nuestra página web, renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí además encontrarás una amplia variedad de recursos, tales como episodios pasados, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.